No me malinterpreten. Si entraste a este video, es probable que haya sido por el título o miniatura del mismo. Antes de iniciar, me gustaría aclarar, que para bien o para mal, actualmente este país que hoy conocemos como México es irremediablemente de mayoría hispana, al prácticamente toda la población hablar el idioma español. Pero, ¿esto siempre fue así? En este video analizaremos de forma breve la historia de México a partir de la fundación del Virreinato de Nueva España, hasta terminar con la República Mexicana a mediados del siglo XX. Una vez aclarada la temática del video, pasemos con el mismo. Año 1521. Tenochtitlán, después de un asedio de casi 100 días de duración, cae debido a las enfermedades y el hambre que azotaban a su población. A partir de ese momento, inicia un período el cual es conocido como virreinal, o colonial, dependiendo de a quién le preguntes. Uno pensaría que los españoles, una vez conquistada Tenochtitlán, impondrían su cosmovisión y sus costumbres a los conquistados y también a sus aliados nativos, pero la realidad fue muy distinta. Al ser menos de 2000 españoles en comparación de las millones de personas que habitaban Mesoamérica, los castellanos tenían un poder nulo sobre la región. Así que para evitar ser traicionados por sus propios aliados, al establecerse la Nueva España, los españoles, específicamente los frailes, trataron de llevar una buena relación con los mesoamericanos, para así poder evangelizarlos y poco a poco dejaran sus religiones ancestrales. Al no poder hacerlo en español, los frailes y funcionarios españoles se vieron obligados a aprender varias lenguas nativas para comunicarse con los indígenas, siendo el náhuatl el más importante de todos y por ende, la lengua oficial del Virreinato de Nueva España decretado por el rey Felipe II en el año de 1570. Desde ese momento, el idioma náhuatl comenzó a popularizarse por toda la población del virreinato, llegando incluso a tener hablantes en el actual norte de México, zona en la que históricamente el náhuatl no había tenido presencia. Durante todo el período histórico que comprendió el virreinato, el idioma español fue siempre hablado por tan solo una minoría elitista con el objetivo de poder tener comunicación con el rey de España y acceder a privilegios al contraer matrimonios con familias peninsulares. A pesar del éxito del idioma náhuatl como lengua oficial, algunos reyes españoles como Carlos II y Carlos III, intentaron quitar cualquier lengua que no fuera el español en todos los territorios controlados por la monarquía hispánica. Fue Carlos III el rey que más lejos llegó a la hora de aplicar esto, ya que intentó por todos los medios posibles quitar el idioma náhuatl como lengua literaria, y mandó a crear centros educativos para la nobleza indígena, en los cuales solo estaba permitido hablar el español. Aún con todo esto, para el año de 1821, cuando México logra su independencia, las lenguas mesoamericanas eran habladas por más del 60% de la población, y a su vez, casi el 70% de los ciudadanos del virreinato eran indígenas, siendo los blancos y mestizos una minoría. Anteriormente ya hemos hablado sobre cómo Carlos III intentó varios métodos para prohibir el náhuatl en Nueva España, logrando hispanizar casi por completo a las élites virreinales, mas no a la población general del virreinato. Para 1810, la mayoría de la población seguía siendo indígena por una diferencia muy notable. A partir que México logra su independencia de la mano de los criollos hispanizados, al caer el Imperio Mexicano, obtienen la oportunidad de imponerle su visión a la mayoría de la población, al no tener nadie que asegure la protección de los derechos indígenas, como si pasaba en el virreinato y en los 2 años de Imperio Mexicano. Esto iniciaría con las reformas de Benito Juárez, el cual atentó contra las propiedades comunales indígenas, quitándoles tierras a pesar de haber vivido siempre en áreas comunales. Este hecho sería tan solo un pequeño preámbulo de lo que vendría después con el Porfiriato. Una vez terminada la segunda intervención francesa en México, el gobierno del presidente Porfirio Díaz se dio a la tarea de unificar al país después de años de guerra.
Díaz usó varios métodos para conseguir su objetivo, desde reprimir revueltas campesinas, hacer exterminio de pueblos indígenas de Sonora, y hacer desaparecer los idiomas mesoamericanos para así poner el español como la lengua nacional. Eso se logró mediante una campaña de desprestigio a lo indígena, iniciando con catalogar los idiomas mesoamericanos como dialectos del español, aunque claramente no tenían nada que ver. Los maestros en los colegios y universidades estaban autorizados para regañar o agredir físicamente a un alumno que usara una lengua distinta al español, entre otras cosas terribles. Justo Sierra Méndez, el aquel entonces secretario de Educación Pública, se expresó de la siguiente forma sobre los idiomas mesoamericanos. Hay que identificar a maestros que hablen lenguas indígenas para que nos ayuden a borrar esos dialectos que están pulverizando la unidad de México. Con esto se pueden hacer a la idea de cómo iba la política educacional del porfiriato. El náhuatl pasó de ser la lengua oficial de México en 1821 a ser hablado por tan solo el 5% de la población para el año 1885. Por consecuente, de este robo histórico-cultural que le hicieron a la población mexicana de aquellos años, es el motivo de por lo que hoy en día México es un país de mayoría hispana, y su población indígena, la cual para la independencia llegaba al 70%, hoy en día a duras penas supera el 25%. La campaña de desprestigio hacia lo indígena no fue removida sino hasta los gobiernos más recientes del siglo XXI, pero el daño ya está hecho, y es irreparable.